Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 6, versículo 21. Es muy interesante, ¿verdad? Porque el contexto en que nos encontramos, el contexto histórico, es que David justamente aquí respondió, dice, a Mical. Lo hice delante del Señor que me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia, y que me estableció como jefe de Israel, el pueblo del Señor. Sí, delante del Señor he danzado. Se dan cuenta, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, lo que nosotros estamos encontrando aquí y cómo responde también David ante esta situación en que le estaba llamando, ¿verdad?, la atención, le estaba queriendo bajar la caña, por decir así, ¿verdad? En este versículo 20 que nosotros encontrábamos, decíamos que cuando David regresó para bendecir el famoso Berajá, Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo: qué digno se ha mostrado hoy el rey de Israel desnudándose ante las siervas de sus servidores como se desnudaría un cualquiera. O sea, imposible David. Pero recordemos, ñandego ñañemonguetamacuri, el danzar, ¿verdad? Porque todo este capítulo 6 nos estaba hablando el trasladar el arca de la alianza. La primera parte, de que no lo estaban haciendo muy bien, o mejor dicho, directamente, aquí es donde los hijos, ¿verdad?, de Abinadab se ponían al frente con un carro nuevo, todas estas cosas que ya hemos reflexionado y nos hacían entender que la centralidad era como que poner en nosotros mismos. Entre comillas, ya usea ñeina, lleva. Ñande ñañemoi petenondebe, ñandela tenonde guaybajabe, tenonde isharam, ñañemoi ñeina, ¿verdad? Y sin embargo le dejamos a Dios de lado. Queridos amigos, esto hemos reflexionado y nos pareció importante aplicarlo a nuestra vida, porque diga tú del año mañana la Biblia que es un libro caído del cielo, un libro en donde nosotros justamente en estos días estábamos reflexionando como que tenemos que estar mirando al cielo, los angelitos, qué va a pasar allá arriba, no, sino que desde la realidad de lo que Dios nos pide, de una verdadera conversión, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que aplicar para cambiar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro mundo, nuestra política, porque todo es política, queridos amigos. En realidad, por eso yo siempre insistí, para dar a entender a Yeicuañas Hindú que el libro de Samuel es un libro político, Y especialmente, yo insisto de nuevo y digo para políticos.
Ustedes la política fuera, ojalá que escuchasen estas cosas. Yo sé que a muchos de ellos ni les interesa estas cosas, ¿verdad? Porque lo que menos quieren es cambiar su modo de vivir, su modo de ponerse al frente, sino que se han apoderado, por eso, de la plata, se han apoderado del poder y se han apoderado del placer. Las famosas 3P de los obispos latinoamericanos, Medellín 1969. Y entonces esto es lo que aquí, en ese versículo 20, nos estaba mostrando cuando Mical, hija de Saúl, sale a su encuentro, ¿verdad? De David, que él viene, dice, para el verajá, el bendecir, el agradecer a Dios el hecho de que le podamos tener de nuevo a Dios aquí en nuestra capital, que es Jerusalén, la ciudad de la paz. Mala Huerutañandé de la paz, Jerush, ciudad, aquí, Atiguazú, comunidad, Shalom. Entonces, la palabra Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. Amala Huerutañandé Upean, Apeo Huerutañandé Ñande Yara. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Antiguo Testamento. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo. Maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor, te adoro por la eternidad. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre.
nombre, tu santo nombre. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El Palacio de Verano de los Papas no siempre ha sido accesible al público. Fue en 2016 cuando Francisco abrió las estancias privadas donde los pontífices hacían su vida cotidiana. Desde hace casi 10 años ya se pueden visitar las salas donde se desarrollaba la actividad oficial, como la sala del consistorio, la del trono o la de los suizos. Pero también las habitaciones privadas de la segunda planta, como el dormitorio del Papa, la capilla privada, la biblioteca o el estudio. Además, es un palacio en el que se respira historia. Pío XII acogió en él a unos 2.000 refugiados de la guerra, muchos de ellos judíos. Acogió aquí dentro, en su apartamento privado, a las personas con una situación especial, entre ellas todas las mujeres embarazadas en avanzado estado de gestación. En esos 9 meses en los que el Papa cobijó a estas personas, nacieron en su misma cama más de 40 niños, a los que les llamó Eugenio, porque Pío XII se llamaba Eugenio Pacelli, y que son conocidos como los hijos del Papa. Pío XII, además, murió en Castel Gandolfo el 9 de octubre de 1958, pero no fue el único papa. Años más tarde, el 6 de agosto de 1978, fallecía en la misma residencia papal el Papa Pablo VI. Pero además de un palacio, este lugar alberga otras curiosidades. Tiene un observatorio astronómico que antes se encontraba en el Vaticano, pero que Pío XI mandó a trasladar a Castel Gandolfo, un lugar lejos de la ciudad para mejorar la visión del cielo. Y de ahí salieron imágenes para la historia. Esta es una de ellas. Pablo VI siguió en directo en 1969 el aterrizaje del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Quienes lo llaman León XIV siempre le dijeron solo Prevost, y es difícil cambiar el nombre cuando ha sido su mano derecha. Es lo que le sucede al padre Jason, fue su secretario personal en Perú, quien le va a decir que hoy ese misionero estadounidense sería el Papa. Tengo el orgullo y la alegría de decir que soy del primer grupo de sacerdotes que él ordenó como obispo.
Y además, después de ser ordenado sacerdote, él me llamó a trabajar con él como su secretario personal. Pero como era prevost en su diócesis, Jason lo tiene claro. Lo define como un pastor que cuidó de su rebaño principal, que eran sus sacerdotes. Yo he tenido la oportunidad de verle enfrentarse con personas que venían con acusaciones falsas, por ejemplo, o con acusaciones no suficientemente probadas, con algún testimonio fehaciente, y le he visto defender a sus sacerdotes y defenderlos con fuerza y defender la verdad hasta que no se diga lo contrario. Jason no solo trabajó 3 años con Prevost, también vivió con él y destaca del entonces obispo su espiritualidad. Encontraba cualquier mínimo momento para rezar. Rezaba con nosotros todos los momentos que se podía, en algún momento especial, para comer las comidas, y luego rezaba en silencio. Algunas veces yo le he visto caminar por fuera del obispado, iba a dar como una especie de paseo. Pero en el fondo, además del paseo, era la oración que él iba haciendo en esos momentos. Jason pudo reencontrarse con él pocos días después de convertirse en papa, y aunque para todos ya es León XIV, en el fondo él seguirá siendo siempre Robert Prevost. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel, ciertamente, versículo 21. David respondió a Mical ante esta situación en que Mical sarcásticamente, ¿verdad? Le dice, y por ahí de íngola ella puede de lo que upebe peñan de ya no debe baisa guavi no debe etcétera en opio verás en de cuñare no debe lo que upebe etcétera etcétera. Ya hemos hablado y hemos dicho, ¿verdad?, lo que significa el danzar. Danzar significa salir de nuestro egocentrismo. Salir, danzo. ¿Quién está en el centro? En el centro está Dios. Eso significa el danzar. Ya hemos explicado también, hemos reflexionado si yo que fuera ñande mombareteanas, ya echanas, allí cuana, ¿cuál tiene que ser la actitud del hombre? Porque cuando nosotros estamos hablando de actitudes, estamos hablando de cómo nosotros tenemos que comportarnos, y el comportamiento va a depender de acuerdo a cómo nosotros también le damos sentido y entendemos el vivir. ¿Cómo nosotros entendemos la vida? ¿Qué es para nosotros la vida? Y vamos a procurar buscar y lanzar, en todo caso, así como hace David, en torno al arca o en torno a Dios, porque Dios tiene que ser el centro, el ápice de nuestra propia historia. Entonces ahora cuando David responde a Mical, lo hice delante del Señor, elemento number one, que me eligió a mí en lugar de tu padre.
Iñacario y te hay un poco de leña, ¿verdad? Porque le está diciendo en lugar de tu padre. Sha'al, prestado, Jaego, Tembipurusha, lleva, Tembipurú, lleva. Él simplemente, un hombre prestado, me eligió a mí en lugar de tu padre. Y de toda tu familia, de toda tu familia. Y que me estableció como jefe de Israel. Y este es el pueblo del Señor. Esto que están aquí, Israel, es el pueblo del Señor. Sí, delante del Señor es danzado. Es decir, aquí David se está reafirmando en lo que él mismo había hecho. Si nosotros podemos reafirmar nuestra misma presencia ante el Señor. ¿Será que nosotros tenemos esa fuerza o somos tembiguay como encontramos lastimosamente en tantos años que nunca podemos despegar de nuestra política, de nuestro tendotá como tenemos que ser? Siempre el que sube, siempre tiene que ser un grupo que busca jefe de confianza, persona de confianza. Jamás hay persona de confianza. Como solemos decir, ¿verdad? En la jerga política, eso se mueve. El que te tiene que traer el maletín, el que te tiene que entregar la plata robada. Por eso yo suelo decir, ¿verdad? Que cuando éramos chicos, yo por lo menos jugué mucho ese que se llamaba casita robada. Pero parece que algunos aprendieron demasiado bien. Anda ahí, oí la casita robada, palacio robado, nación, instituciones robadas. El pueblo robado, ¿verdad? De sus esperanzas, queridos hermanos. Así que sí, delante del Señor he danzado, es decir, sí o sí tenemos que salir de nuestro egocentrismo. Porque aquí Mical lo que le está reclamando a David es: vos sos el jefe de la tendotán, de la emondana, de la erucana, la maletín, ñande ya de yoguañan de rogana, Miami, Europa, de Cuaimoba, ñamondota la ñande me cuera, te tambuere, todos estos tuyas y cuello, pero no gusta mondaponavetas y cuello porque vienen bien formados y van a saber cómo engañar al pueblo. Antes que Carlos Antonio López, ¿verdad? Envió, dice, mucha gente a formarse en el exterior. ¿Para qué? Para ayudar justamente, ayudar a salir adelante. Coanga tu la ñane gente lleva la icatumía y la iñacaponamía y si quieren ser honestos, tienen que ir afuera de ellos a trabajar. Mentes brillantes, ¿verdad? Mentes brillantes. Yo conozco mucho, ¿verdad? Porque conozco que lastimosamente tienen que hacer esa opción. Yo viví muchos años en el exterior también. Y, queridos hermanos, vivir en el exterior es diferente. Porque uno mira y dice, ¿cómo es que mi pueblo, teniendo tanta gente linda, buena, importante, que podría hacer maravillas, no puede hacerlo? Porque hay entonces una caterva, diría yo, ¿verdad? Una caterva, pescala adicional en la no va a la caterva de gente que se ha apoderado, como decían los obispos, ya hemos dicho, ¿verdad? Entonces, del poder, de la plata y del placer. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes de la 7ª semana del tiempo de Pascua. Ascensión Yaguarecoma esta semana nos prepara para la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 del 1 al 8. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuándo ustedes abrazaron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo: Juan Bautista bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Queridos amigos, aquí entonces el agua San Juan Bautista en el río Jordán, pero ahora dice la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. ¿Qué significa todo esto, queridos amigos? Esta comunidad cristiana, pero que tiene que dar un paso importante, el Alter Christi,
Es decir, con la ascensión de ayer que hemos celebrado, nos indicó que el Señor se fue, pero para enviar justamente al Espíritu Santo, que tiene que trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón, porque con Ana ñandejina la yeya potraen, Shahama, o uta vende a Pitebe allá peñan de Yara Pitumarangatú, nosotros le vamos a enviar, el Padre le va a enviar. Y la venida del Espíritu Santo significa teológicamente para nosotros como hablar de una encarnación de Dios Espíritu Santo en la comunidad. Si nosotros queremos una familia buena, una nación buena, una iglesia que vale la pena, una casa y un hogar donde exista armonía, valores y principios de Dios, tenemos que encarnar ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Eso quiere decir la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Eso quiere decir la venida del Espíritu Santo a nuestra propia comunidad. Jaupe beñande entonces ñañe ponutaña pone no dice yo que fuera. Upe beñande ya pota jina peñande yara jirurea ñande. Upe beñande ya pota jina peñande yara. Un maiteu y vema lleva o en el plan de salvación como transformación del mundo, como transformación de la sociedad. Sacarnos del pecado original, Adán y Eva, es justamente cuando nosotros dejamos que trabaje el Espíritu Santo ahora en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Y por eso que existe aquí, que en cuanto Juan bautizaba simplemente, dice, con el bautismo de penitencia, ahora, queridos amigos, no va a ser más simplemente penitencia. ¿Qué va a ser para nosotros? Ahora va a ser accionar la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra comunidad, que se compromete a cambiar las estructuras de pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo hoy 21. David respondió a Mical: lo hice delante del Señor, que me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia, y que me estableció como jefe de Israel, el pueblo del Señor. Sí, delante del Señor he danzado. Esta palabra he danzado se usa formal, se verá. Vamos a mirar un poco algunas palabritas justamente. Lifne, se quiere decir en hebreo. Lifne quiere decir delante de. Lifne Adonai, delante del Señor. Ojalá que podamos aprender nosotros esta palabrita. Lifne Adonai, pues repetición de Lifne Adonai, delante del Señor. Peñande yarare non debe gordaseañe muy. Por eso que la conciencia es importante, queridos amigos. Tu conciencia es tu policía. Dereikua ponaina mare non debe valarañe moina. Si te estás poniendo simplemente como un simple, ahí, que te mueven como marioneta, entonces un titiritero, ¿verdad? Que te mueve, que mueve las marionetas. ¿Delante de quién te has puesto? ¿Delante de quién te estás arrodillando? ¿Delante de qué cosa? Poder, placer y plata. Poder, placer y plata en detrimento de la comunidad. Por eso el danzar quiere decir salir de nosotros mismos, salir de nuestro egocentrismo y pensar en la comunidad, pensar en el pueblo, de Lifne Adonai. Entonces,
literalmente el lifné, delante de, nosotros traducimos, pero quiere decir delante del rostro. Derobar en ondepe. Derobar en ondepe. Eso es mucho más fuerte, ¿verdad? Para nosotros, porque el hebreo es casi como el guaraní, porque son lenguas muy antiguas, ¿verdad? Y entonces, lifné Adonai ante tu rostro. Derobar en ondepe, ¿por qué? Porque la cara es la que nos identifica. Ñandeña mañá veñandero guares apendero base mañá hay cuamabande. Alguna vez en de capture guatá lleva andera pipera mañá anda y cuaimabande. Yo recuerdo incluso mi tío, ¿verdad? Con mi papá, el mayor de mis tíos, ¿verdad? Y mi papá era el segundo. Entonces, y galleta puro y te ya es. Y una vez incluso yo siendo el hijo, por decir así, siendo el hijo de mi papá, cuando venía mi tío allá más o menos a 100 metros, igualito que mi papá, la guatalaya mía, y yo salí corriendo, yo era mitad, y ponerle que tenía 7 años, era 7, 8 años, a disparar, le largué la mano a mi mamá, a disparar, papá, a viajar, y yo hace tío, bueno, lifné Adonai, es decir, ante el rostro. Recién cuando estás ante el rostro, la cara, cuando te encontrás con el Señor, ahí recién nosotros, queridos amigos, podemos identificar. Aupeare con la aveña dejina, ñajendúa y literalmente ante el rostro del Señor que yo estoy danzando. ¿Por qué? Porque identifico. Yo no soy un payasito que está ahí danzando ante el rostro de no sé quién, de qué político o de qué empresario o de quién que me mueve entonces las marionetas. Entonces estoy danzando ante el rostro de quién. Lifné, y aquí te dice muy bien, Adonai, ante el rostro de Dios, queridos amigos. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Cada uno sabe ante el rostro de quién está danzando. Ante el bolsillo de quién está danzando, ante la plata de quién está danzando. Lastimosamente, ¿verdad? Que nuestras famosas democracias, etcétera, etcétera, que así le llamamos, no funcionan, ¿verdad? Si funcionasen, nosotros tendríamos que exigir ya tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. Aquí, bueno, porque somos mayoría y porque ahora es así la cosa y ahora nosotros estamos y vamos a hacer lo que queremos mientras nosotros estamos. Y el otro que le coma Michi. Lastimosamente. Lifné Adonai. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Todos temían que Blandina renegara de Cristo, pues al final de cuentas su fragilidad física y la timidez derivada de su condición de esclava daban para pensar que no tendría la valentía y la temeridad que el momento reclamaba. Pero sus compañeros de cautiverio se llevaron tamaña sorpresa, cuando esbozando una amplia sonrisa le dijo a sus jueces que era cristiana y no cesó de repetirlo mientras se desarrollaba la primera tanda de torturas que estuvo aderezada con toda clase de tormentos, latigazos, apaleadas, hierros candentes, baños con agua hirviendo, y al caer el sol sus verdugos tuvieron que suspender la sesión porque estaban exhaustos. Y entre tanto ella, con la misma sonrisa luminosa, seguía proclamándose cristiana a pesar de que era una masa informe. Ya en su celda se sumió en un reparador sueño del que despertó al otro día renovada y con un entusiasmo exultante que fortaleció a los que estaban en fila para el suplicio. En el año 177, una revuelta popular que fue reprimida violentamente puso en aprietos al gobernador romano de León,
quien para evitar nuevos enfrentamientos perdonó a los cabecillas y culpó a los cristianos de ser los instigadores, con lo que mataba a 2 pájaros de un solo tiro, calmaba los ánimos de la población y se quitaba de encima a esa secta que al permear todas las clases sociales ya era de por sí la piedra en el zapato del imperio. En principio, los cristianos fueron expulsados de sus casas, cerrados sus negocios, no les vendían ni les compraban, se les prohibió el acceso a los lugares públicos, luego fueron apresados los cristianos más reconocidos y tras ellos se vino un aluvión de ciudadanos que espontáneamente se confesaban seguidores de Cristo. Entre ellos se encontraba el venerable obispo Potino, de 90 años, que fue arrastrado por las calles de León, ultrajado y apedreado por la muchedumbre enardecida, y luego lanzado a una mazmorra en donde a causa de las heridas murió 3 días después. A los demás líderes, Átalo, Santo, Maturo, Epágato y Alejandro, estos 2 últimos que eran abogados y quisieron defender a los acusados, también fueron apresados al reconocer que eran cristianos, y luego de flagelarlos, los sentaron en medio de la arena del anfiteatro sobre sillas de hierro, debajo de las cuales colocaron braseros, y sus carnes se asaban lentamente sin que protestaran, y luego los pusieron a merced de las fieras que dieron buena cuenta de ellos. Y en menos de una semana, de otros 45 cristianos también dieron buena cuenta, que obviamente también habían sido objeto de toda clase de vejaciones previamente. Pues Blandina, rejuvenecida de cuerpo y alma, fue llevada de nuevo al anfiteatro en compañía de Póntico, quien a sus 14 años, proclamándose cristiano, vendió cara a su vida, pues impertérrito soportó dignamente todos los vejámenes y luego murió en las fauces de las bestias, las cuales llegaban y lamían a Blandina y no le hacían nada, mansamente se echaban a sus pies. En vista de ello, entonces la sentaron en la misma silla de hierro candente y como no sufrió quemaduras, la colgaron dentro de una red a baja altura y soltaron varios toros que la cornearon hasta convertirla en un amasijo, y así murió alabando a Dios el 2 de junio del año 177. El ejemplo de estos mártires fue replicado en todo el imperio, y así el cristianismo venció a sus perseguidores. Por eso hoy, día de la festividad de los mártires de León, pidámosle a Dios que siguiendo el ejemplo de ellos, nos dé la entereza necesaria para pregonar la buena nueva de su amor sin miedo a las consecuencias. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé, Antiguo Testamento. Y estábamos diciendo, esta linda palabrita, Lifne Adonai, indica una conciencia de la presencia divina. Peñande Yarañé, no debe ir a la de David, declara entonces, queridos amigos, que no danzó ante los hombres, no danzó ante la billetera de alguien, no danzó ante personas que le están, de cierta manera, embretando y diciendo lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esta es una adoración directa y consciente ante Dios. Y eso es lo que tenemos que subrayar y tenemos que aprender y saber de la palabra de Dios, capítulo 6 del segundo libro de Samuel, versículo 21. David respondió a Mical, lo hice delante del Señor. Lo hice delante del Señor, que me eligió a mí en lugar de tu padre, de toda tu familia, y que me estableció como jefe de Israel, el pueblo del Señor. Sí, delante del Señor he danzado. Bueno, otra palabra importante es el Asher Bahar Bi, ¿verdad? Asher Bahar Bi, que me eligió a mí, Bi, ¿verdad? O que puso su ojo en mí, ¿verdad? Asher, esa es la parte que se subraya. Pero el verbo bajar, elegir. Esto, queridos amigos, quiere decir principalmente el verbo bajar, quiere decir escoger. Peñande Yara lleva la Serenoy me separó para una misión especial. Queridos amigos, en realidad nosotros aquí tenemos que mirar que todos somos elegidos por el Señor. Dentro de una comunidad, todos, el bajar, ser elegido, ser llamado, todos tenemos una misión especial. Pero el que tiene una responsabilidad más grande, upeada siempre va a tener una responsabilidad mucho más grande, queridos amigos. Ahora nosotros no entramos, ahora ni tengo tiempo para comenzar a hablar de esto, pero si nosotros queremos hablar del surgimiento, de todo ese movimiento apocalíptico, ustedes tienen que saber que la revelación, el Apocalipsis, aparece justamente ante estas situaciones que nosotros hoy estamos viviendo en nuestra sociedad y en nuestra nación. O sea, de mucha corrupción. Ante la corrupción, ante la dificultad, ante la opresión, ante la muerte que estaban sufriendo en ese momento, tanto desde el Antiguo Testamento, con los macabeos, estamos en el año 172 a.C., que surge todo el movimiento apocalíptico, era justamente para decir, nosotros tal vez no podemos ahora hacer nada. No podemos hacer nada porque pecó la poder, la plata, pecó la placer, pecó beiteba, bella por la bella posea. Pero, dice, y ahí viene la reflexión, la revelación, el apocalipsis en griego quiere decir, la revelación de que Dios pea con anga opestatañan de yara pope, porque séndiga tuimba de con anga ya pone contra el poder judicial, el poder del Congreso, el poder ejecutivo, marioneta ese con agua de pope lleva a pella por la bella posea. Y entonces ahí aparece el apocalipsis, para dar a entender, ¿verdad? Que, bueno, tal vez ahora vamos a tener que sufrir, incluso vamos al martirio, vamos a la muerte. Muchos cristianos justamente entregaron su sangre, su vida, pero por esta revelación, queridos amigos, esta es la verdadera revelación, porque ellos entendieron y dijeron, vamos a luchar por el Sedek, es decir, por la justicia, por la revelación de un Dios que nos quiere, que nos ama, porque el bajar, Dios nos ha elegido a nosotros, como decía San Ireneo de León, para vivir en la dignidad de los hijos de Dios, ¿entienden? La gloria de Dios es el hombre viviente, porque estaba en la yepopeteagua, o fulano que pega, que amó, llamó ponambá, ¿verdad? Pero sin embargo, durante la vida, lastimosamente, ese pueblo tuvo que sufrir, ese pueblo tuvo que estar dominado, pisoteado en su dignidad. Bajar quiere decir sentirse elegido y por lo tanto, aquí David mismo está resaltando que su elección no fue una dinastía humana. No, sino que es un llamado de parte de Dios
y es un llamado profético. Porque yo estoy aquí y me vuelvo a confirmar en lo que Dios hizo. ¿Qué decía él? Sí, delante del Señor he danzado, no delante de los hombres, porque busco la justicia, Sedec, traer a Dios dentro del pueblo, de la gente, concienciarnos que juntos tenemos que construir nuestra nación, nuestra comunidad. Bueno, queridos amigos, y usted te digo, el libro político para políticos ya es agüilla. Vamos a terminar por el día de hoy. Lastimosamente les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.